Con el fin de año, pues llega el momento de hacer balance en nuestras finanzas y también surgen algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué clase de acciones de última hora podemos hacer para desgravarnos este año? Mañana es el último día del año. Pues vamos a salir de dudas. Vamos a saludar ya a Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mañana es el último día del año. ¿Qué movimientos podemos hacer? Pues a ver, poca cosa ya. Primer super consejo, no se pueden planificar los impuestos el 30 de diciembre por la tarde. Al año que viene, pues todo el mundo a planificarse mucho antes. Lo que hagamos hasta el 31 de diciembre es lo que vamos a declarar nuestra renta que hagamos de abril a junio del 2024. Entonces ya solamente nos queda mañana. ¿Qué podemos hacer? Bueno, afortunadamente el que no haya hecho nada tampoco ha perdido mucho, porque hay muy pocas cosas para podernos deducir y para poder, realmente se repiten las de siempre y son poquísimas cosas, como el plan de pensiones. El plan de pensiones se redujo de 8.000 euros que podíamos aportar hace unos años a 1.500 este año, que es poquísimo. Entonces, si no se ha hecho la aportación todavía y tienes planes de pensiones, pues puedes aportar mañana y hacer una aportación a tu plan de pensiones. Que hay que tener mucho cuidado porque el plan de pensiones es una buena planificación fiscal siempre y cuando sea deducible. Pero hay mucha gente que aporta y a lo mejor no tiene obligación de hacer declaración de la renta o no tiene retenciones. Entonces, de momento, además, no se va a deducir y luego cuando lo recupere se da rendimientos de trabajo. O sea, que hace un desastre de inversión. Metiendo en el plan de pensiones algo que no se está desgravando ahora y que luego encima va a tener que declarar. Mucho cuidadillo con los planes de pensiones. Pero no obstante, la deducción es mínima. 1.500 euros da para muy poco. Está también el plan de eficiencia energética, que esto todo el mundo lo conoce, el arreglo de nuestras ventanas, de nuestras casas. Bueno, pues afortunadamente esta deducción se ha prorrogado hasta diciembre del 2025, con lo cual el que todavía quiera hacer algo, pues todavía está a tiempo, porque la han ido ampliando y ampliando esta deducción. Se supone que ya el 31 de diciembre del 2025 será ya el final, pero bueno, este año todavía se pueden hacer algunas cosillas así. ¿Y estamos, por ejemplo, a tiempo mañana, día 31, de amortizar hipoteca? Y también. Yo creo que en el banco os matan, ¿eh? O sea, yo creo que si el día 31 vas al banco y dices, voy a amortizar la hipoteca, a no ser que lo hagas online, si vas al banco, pues que hay mucha gente de vacaciones, que el personal está como está, y las pocas ganas que tenemos de trabajar el día 31, no es un buen momento. Pero vamos, para todos aquellos que todavía tengan deducción de vivienda, que son todos aquellos que han adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre del 2012 y que todavía tengan hipoteca, pues pueden apurar y amortizar hasta los 9.000 euros, que será deducible un 15%. Pues Ana Rubio, muchísimas gracias por atendernos y nos has dejado muy claro sobre todo lo de las pensiones, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Bueno, pero no vamos a dejar hablar ahora de economía porque tome nota, el IVA súper reducido de algunos alimentos, el precio del gas y la electricidad, la inflación, los tipos de interés de la vivienda. Bueno, The Economist calificó la economía española como una de las mejores del mundo, pero ¿cómo será el 2025 a nivel económico? Vamos a salir de dudas. Vida Aventura. Bueno, primero tomamos nota, nada de hacer las cosas a última hora, luego hablaremos de eso, ¿eh? Siempre lo hacemos. Luego hablaremos de eso. Bueno, a nivel económico nos falta la bola de cristal, eso no lo hemos podido conseguir, pero bueno, más o menos tal y como va la economía se puede hacer alguna previsión a largo plazo, pero aquí nos lo va a contar mucho mejor Juan Royo, economista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Decía que sí, ¿eh? Juan Royo decía con esto del plan de pensiones, no, a última hora no. A última hora, mal consejo el de última hora, hay que planificarlo mucho más. Bueno, la economía. Vamos a ver algunos datos porque esto nos toca los bolsillos. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que estos datos muchas veces macroeconómicos o a veces esas noticias que escuchamos o esas hojas, ese salmón de los periódicos, ¿verdad? Pues parece que son datos que no nos tocan, pero luego esto se va a notar en las pensiones, en lo que nos quede en la cuenta final de mes, etcétera, etcétera. La previsión, Juan, parece que es buena. Estamos hablando de que mientras que Francia y Alemania parece que están frenando, en España la previsión para el año que viene es de un crecimiento del 2,1%, que es buen dato, y que es comparable también al crecimiento de Estados Unidos, que sigue siendo, pese
a lo que se podía augurar un buen motor de momento. Claro, en economía desafortunadamente todo es muy relativo, ¿no? Y depende con quién te compares, sales mejor en la fotografía y peor, ¿no? Claro, si te comparas con Alemania y con Francia, que están hechos unos zorros, pues la verdad es que sales muy mal. Si te comparas con Estados Unidos, ahí es donde vamos a ver ya qué tipo de factores están aportando ese crecimiento. Y vemos que en España gran parte del culpable de ese crecimiento es el propio sector público. Pues es un poco el gasto público que está haciendo, la contratación de funcionarios. Entonces ahí tenemos algunos tipos de problemas. También es verdad que veníamos de cifras muy bajas, ¿no? Con lo cual crecer sobre cifras muy bajas también es positivo. Es decir, que como decías, bueno, pues te comparas con un vecino o con otro, lo que sí que es cierto es que parece mentira que la economía española, que hace unos años estábamos hablando, por ejemplo, de estar junto con Grecia, Italia, Portugal, ¿no? Que éramos los PICs de Europa, ahora estamos hablando, bueno, de que somos prácticamente el país que mejor va dentro de la Unión Europea. Sí, fíjate que hemos tenido suerte en ese sentido, en que ganar uno de nuestros grandes activos, como es el turismo, pues estamos hablando que España ya es prácticamente el país más turístico del mundo, ¿no? Con lo cual al final ha aportado mucho Producto Interior Bruto, ha aportado mucho crecimiento. La clave está en si vamos escarbando un poco qué tipos de sueldos están pagando a las personas que están trabajando en el sector turismo, si esto es sostenible, si puede haber otros países que nos pueden hacer la competencia, cómo estamos en productividad, cómo estamos en tecnología, cómo estamos en servicios sociales. Es ahí donde pueden haber más oscuros que claros. Bueno, lo cierto es que hemos visto esa previsión de crecimiento y justo en el día de hoy es donde hemos conocido ese dato también del IPC de final ya de año. ¿Esto marca tendencia de cara al próximo año? ¿Nos puede dar alguna pista también? Sí, al final la inflación es como el impuesto silencioso, ¿no? Cuanto más crecen los precios, pues al final todos nos empobrecemos mucho más. Los ahorradores se empobrecen, los precios al final suben, con lo cual el consumidor se tiene que gastar más dinero en la cesta de la compra, por así decirlo, con lo cual es un tema también que hay que tener muy en consideración. La clave fundamental es ver por qué están subiendo los precios. ¿Están subiendo los precios porque la economía está muy dinámica o está subiendo por precios por factores exógenos, como puede ser el crecimiento, el precio del petróleo o el precio de la electricidad, ¿no? Entonces, determinando muy claramente que en esos factores podemos ver si esa inflación es más positiva o más negativa. Hay una parte muy importante, la hemos comentado aquí, y son las pensiones. Hablábamos ahora de esos planes de pensiones. Bueno, pues pensiones que están relacionadas íntimamente. La relación del IPC con las pensiones es un dato que desde el 2021 marca. El IPC marca esa subida o no de las pensiones. Y sí que se espera una subida tanto en las pensiones contributivas como en las no contributivas. Un 2,8 de media en las pensiones contributivas. En las pensiones mínimas el aumento es mayor, es de un 6%. Y un 9% en las pensiones no contributivas. Voy a hacer esa pregunta que todos nos hacemos. Adelante. ¿Pensiones para el futuro? Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Y la lógica es la que nos tiene que dictaminar cuál es la respuesta. Cada vez la salud es mayor, cada vez la vida es mayor, cada vez las personas vivimos más años, con lo cual la clave es quién va a sufragar estos gastos en pensiones, porque tengamos en cuenta que en los últimos 20 años las pensiones habrán subido aproximadamente, las contributivas, un 30% de revalorización, los sueldos y salarios a fecha del 2024 están casi prácticamente como a fecha del año 2007. Aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿esto es sostenible? Pues esa es la clave fundamental, ¿no? Claro, en el caso de las pensiones también hay que tener en cuenta que está relacionado al IPC por una ley en concreto, pero esto podría cambiar. Bueno, es que al final, si cada vez hay más gente que está recibiendo pensiones y cada vez los sueldos que aportan estas pensiones están más precarizados y hay más discrepancia entre aquellos sueldos muy altos y aquellos sueldos muy bajos, pues realmente vamos a tener un problema de sostenibilidad, porque esto es lo que entra por un sitio, tiene que salir por otro sitio. Y viendo este panorama, pensamos entonces en esos planes de pensiones que nos decían antes. ¿Sería una de las posibilidades de ahorro? Fíjate, pero en definitiva, al final, esos planes de pensiones, las bonificaciones fiscales, como muy bien nos decía antes la persona que ha intervenido antes, se han disminuido muchísimo, con lo cual tampoco estamos muy incentivados, porque como mucho puedes aportar 1.500 euros y personas muy en concreto que cumplan unas características muy determinadas, con lo cual yo casi aquellos que tengan la fortuna de ser capaces de ahorrar, iría mirando otros instrumentos financieros como los fondos de inversión, por ejemplo, o las acciones directas, o incluso también el inmobiliario o el arte, ¿por qué no? Y luego está el IVA.
El IVA que tanto iba y venía, bueno, pues finalmente el IVA parece ser que abandona esos índices bajos que se pusieron en marcha también por una decisión finalmente del Gobierno y, por ejemplo, vemos como alimentos como la leche, la fruta o el aceite de oliva, que hasta ahora tenían un 0%, van a subir un 4% en el año 2025, pero hay que tener en cuenta que el aceite antes no estaba considerado uno de esos alimentos básicos. Sí que va a subir, pero no tanto como al inicio de esa bajada del IVA. Y luego, por ejemplo, los aceites vegetales o, por ejemplo, la pasta sí que ya suben a ese 10%. Esto sí que lo vamos a notar directamente en el bolsillo. Eso va en vena directamente. Al final es un dinerito que no está en margen del empresario, no está en el bolsillo del consumidor, que está directamente en el Gobierno. Y es el Gobierno el que se apropia, por así decirlo, con esta subida de impuestos, ¿no? Con lo cual todo esto va a generar más inflación y va a generar al final que los productos se encarezcan, con lo cual va a ser perjudicial para los consumidores, para la economía y para las empresas y para los agricultores. Y muy importante, también la economía sumergida, con un IVA también mucho más alto, también estás más incentivado ese tipo de facturas a pagarlas en B, con lo cual también es un problema también de economía sumergida. Bueno, pues llegado este momento, como hemos hablado del IVA, de estos productos, también de las pensiones, vamos a fijarnos también en la vivienda. ¿Va a ser el 2025 un buen año para comprar una vivienda? Saludamos hasta hora de la tarde a Yeray, todo un experto. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se presenta 2025 de cara al sector inmobiliario? Pues la verdad que yo creo que el año 2025 va a empezar un poquito como ha terminado ese 2024, ¿no? Con un mercado un poco tensionado ante esta falta de stock, ¿no? Ante esta falta de producto. Vemos como hay una oferta bastante escasa ante una demanda bastante grande y yo creo que la tendencia va a ser un poquito alcista en cuanto a precios. Claro, estamos viendo esa bajada de los tipos de interés, que sí que después de estos años atrás, que veníamos de esas subidas, eso todo en esas hipotecas de interés variable se ha notado mucho. Está animando a que la gente compre, pero los precios de las viviendas suben. Aún así, esto es la ley de la oferta y la demanda. Exactamente, como vemos que no hay demasiada oferta y la demanda es tan grande, hace obviamente que los precios suban. El tema de los tipos de interés que están ahora bastante digamos, buenos para poder acudir a una hipoteca, están haciendo que salgan más compradores que hasta hace un año no tenían, digamos, ese bolsillo para poder hipotecarse. Luego también quería comentar sobre el tema de los préstamos ICO, que yo creo que también está tensionando un poquito el mercado porque cada vez más compradores acuden al mercado y vemos como no hay producto, digamos, para satisfacer. Si miramos hacia el mercado, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Vivienda de obra nueva o vivienda de segunda mano? ¿Cuál es la situación? Pues yo creo que siempre vemos como la vivienda de obra nueva es el producto estrella, ¿no? Pero sí que hay una falta alarmante de construcción de este tipo de vivienda. Entonces hay mucha gente que se rebota, digamos, a la segunda mano. En cuanto al tipo de inmueble, pues el inmueble estrella es un inmueble de unos 90-100 metros, 3 habitaciones, 2 baños, con un poquito de espacios abiertos, si puede ser con terrazas. Y luego, por supuesto, garaje trastero, digamos, que es el producto estrella de Zaragoza. Yeray, entonces, en definitiva, ¿nos compramos casa, no nos compramos casa, nos esperamos a que bajen los tipos de interés, pero si bajan va a subir más el precio de la vivienda? ¿Te podrías jugar algo? ¿Podrías aventurarnos que es la mejor opción? A ver, realmente nadie tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar. Sí que es verdad que se espera que como la tendencia va a seguir siendo alcista, yo creo que si estamos en búsqueda de una primera vivienda habitual, mi opinión sería comprar cuanto antes, porque los precios no van a parar de subir. El último año han subido un 9,4% y se espera que pasemos del 10-11% de subida respecto al año pasado. Entonces, mi consejo sería que si estamos en búsqueda de esa vivienda, cuanto antes la compremos mejor, porque por mucho que bajen los tipos de interés, yo creo que el precio va a seguir al alza. Sí, estamos ahora mismo, Yeray, un segundo, nos acompaña en el plató Juan Royo, él es economista y creo que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Juan. Sí, yo quería preguntarle también si todo el perfil del comprador es igual para todo el mundo, o hay compradores que quieren una vivienda pues para vivir o para sus hijos, y hay también inversores que quieren comprar varias viviendas. Y si es aquí, claro, yo entiendo que la recomendación es distinta para cada uno de ellos, en función del perfil del comprador, ¿verdad? Exactamente, hay muchos tipos de perfiles actualmente en el mercado. Sí que estamos viendo como hay un boom de inversores bastante grande desde verano a esta parte. Hay muchos inversores que ven ahora mismo, por ejemplo, Zaragoza como una ciudad bastante
bastante buena para inversión. Vemos como hay inversores de Madrid, de Barcelona, de Valencia, que están viendo unas buenas rentabilidades en Zaragoza, y también ese dinero que está viniendo de otras comunidades o incluso del extranjero, de fuera de España también, eso hace que tensione un poquito más el mercado y que esos inmuebles que antes veíamos de 60, 80 mil euros en Zaragoza, ahora prácticamente es imposible verlos, ya no existe. Ha subido todo tanto por tanto la demanda aquí local como la demanda de otro tipo de comunidades. Geray, muchísimas gracias por atendernos y te deseamos un feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Me llama la atención ese dato que decía Geray del aumento, hablaba hasta de un 10, un 11, incluso un 12%. Esa es la situación ahora mismo, dice, que se presenta de cara al 2025. Juan, llama la atención. Eso es verdad, o sea, el equilibrio que decía Vita entre oferta y demanda, pues ahora está totalmente desequilibrado, pero es verdad que al final, como hacíamos antes con las cifras macroeconómicas, hay que escarbar, ¿no? Y ver sobre todo a las personas que nos están escuchando, que no piensen que la vivienda siempre sube, porque desde luego hay mucha discrepancia, hay precios que han subido muchísimo, pero hay otras viviendas que incluso han bajado y desde luego de precios de la burbuja aún están por debajo, un 30, un 40, un 50% por debajo, con lo cual muy importante también que aquellas personas que quieran comprar vivienda con el objetivo de inversión, pues que se asesoren bien por expertos en el sector inmobiliario y que tengan muy en cuenta también sobre todo esa financiación, que sean capaces de sufragar los diferentes gastos que van a conllevar.